Hemos venido observando a la luz de la palabra de Dios cosas que se están registrando a nivel mundial, cosas que nos dejan perplejos, lo que está sucediendo. Y hoy quiero compartirlo con ustedes, porque una de las preocupaciones, y lo he conversado con mi esposa, lo he conversado varias veces con el equipo, una de las preocupaciones que tenemos en este tiempo es que como iglesia estamos viendo todo lo que está pasando, pero que la mayoría de la iglesia está dormida. La mayoría de la iglesia no relaciona esto que está pasando con las profecías bíblicas del fin de los tiempos. Y nos da tristeza y nos da dolor ver cómo la iglesia divaga, cómo la iglesia está en un sueño espiritual profundo, está distraída en otras cosas la iglesia, haciendo referencia quizá a esas vírgenes insensatas que no tenían su lámpara con el aceite suficiente. Y esto da tristeza, porque la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y debido a esta falta de conocimiento se han introducido falsas doctrinas dentro de la iglesia. Debido a esta falta de conocimiento, la iglesia no quiere ver más allá de lo que por tradición ha aprendido. La iglesia no quiere entender y ver más allá de lo que religiosamente durante años ha aprendido. Y como lo compartí un día con el grupo o el equipo de trabajo, el equipo de oración también, y lo compartí con los hermanos de la congregación, hemos aprendido cosas que bíblicamente hoy a la luz de la palabra la vemos y no es así. Y se preparó a la iglesia para algo, y resulta que esto no va a pasar así, y va a pasar de esta forma. Y hay una confusión también en este tiempo, y también eso está escrito en la palabra de Dios, que muchos vendrían engañando, diciendo que ellos venían en el nombre del Señor, engañando a la gente. Anunciarían que vendrían en nombre de Dios, pero serían engañadores, y en ese tiempo se ha levantado un sinnúmero de engañadores, gente que su corazón está torcido, su corazón está inclinado al mal. Entonces, la palabra habla en este pasaje que leímos hoy, y rápidamente lo quiero compartir, habla de desastres naturales. Dice que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra habrá angustia en la gente. Habrá angustia en la gente, que estarán confundidas a causa del rugido, del bramido del mar y de las olas. Y dice, y estarán desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, hoy lo que estamos viendo es lo que el Señor Jesús anunció. En Mateo 24 hace de pronto un poco más de detalle de esas cosas que el Señor Jesús dijo que vendrían. Dijo que vendrían guerras, rumores de guerras. Hoy se habla que el mundo está al borde de una tercera guerra mundial. Lo que está pasando entre Rusia y Ucrania es solo el comienzo. Y vemos cómo Irán envía armas a Rusia, y cómo se hacen ya alianzas políticas militares para una futura guerra. Y lo que se habla es que estamos al borde de una tercera guerra mundial, una tercera guerra que será nuclear. Rumores de guerra es lo que estamos viendo hoy, pero habla también de que habrá hambre. Esta guerra ha incrementado el hambre en diferentes regiones. Sumado a eso, la inflación, la crisis económica que hoy se vive, y que para el 2023 se habla de una recesión económica. Todas son malas noticias.
Pero cuando tú estás en Dios, tú tienes tu confianza puesta en Dios, entonces el mismo capítulo de Mateo 24 dice: no te turbes, porque es necesario que todo esto acontezca. Cuando tú tienes la mirada puesta en Dios, sabes que hay guerra, pero tú tienes paz en Dios, porque sabes que la venida del Señor está cerca. Tú sabes que hay hambre, pero tienes paz en tu corazón, porque sabes que la venida del Señor está cerca. Hay terremotos, eso está pasando a diario. Se registran sismos en diferentes partes del mundo. Pestes, enfermedades por doquier. Hay gente, y esto en los medios de comunicación hablan poco, pero hay gente, y se han disparado este año de las muertes en España. Algunos acusan a que esto se está registrando. Ustedes saben a qué me refiero, debido a todo lo que se registró en el 2020, la COVID, lo que vino después de eso, que está llevando a esto, a las muertes que se están registrando en España. Y todo esto será principio de dolores. Y dice el versículo 25 de Lucas 21: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y eso nos habla a nosotros, hermano, que la naturaleza será sacudida, será afectada como nunca antes. La naturaleza. Hoy vemos, ayer vi una noticia de Venezuela. Fuertes lluvias han estado golpeando fuertemente América Latina. Ha estado fuertemente afectada por lluvias. Venezuela, Colombia. Hace poco vimos el huracán, este huracán que golpeó fuertemente Lian, después llegó Julian, que golpeó fuertemente todo el Caribe. Golpeó República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico, Estados Unidos, Miami lo devastó. Golpeó Colombia en San Andrés. Desastres naturales que han ido pasando. Volcanes. Y la gente dice, eso es normal. Pero no, no es normal. No es normal que se registren tantos eventos al mismo tiempo. Eso nos habla a nosotros que la venida del Señor está cerca. Pero ¿qué está pasando? Que muchos están desfalleciendo. El hombre natural se suicida. El hombre natural, que dice la Biblia, que no logra entender las cosas que son de Dios y para él son locura, se quita la vida ante todo lo que está pasando. Ante todas las dificultades que hay, la solución para ellos es quitarse la vida. Pero tú y yo, que tenemos a Dios y sabemos lo que viene, lo que hacemos es acercarnos más a Dios, orar, buscar su presencia, clamar constantemente, porque sabemos que vuestra redención se acerca. Job 2:10 dice: delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerá y las estrellas retraerán su resplandor, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Por eso pues ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Y Pedro dice que el Señor no quiere que ninguno perezca,
que Él no se está tardando, no, que Él está siendo misericordioso, no queriendo que tus hijos perezcan, no queriendo que tu esposo se pierda, no queriendo que tu familia se pierdan sin Dios. Es por eso que no ha venido. No es que se esté demorando, como hoy dicen muchos, es que está siendo misericordioso. El Señor no quiere que tú te pierdas, que tus hijos se pierdan. Él quiere que tú procedas al arrepentimiento, que tú le busques, que tú le adores, que tú le ames con todo el corazón. Convertíos a mí de todo corazón, dice el Señor. Convertíos de todo corazón. Pero ¿sabe qué está pasando en este tiempo? Que la gente se está alejando más y más y más de Dios. Así como en el tiempo de Noé, que venía el diluvio y la gente lo que hizo fue burlarse y apartarse de Dios. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, de Lot, también la gente se olvidó de Dios. En este tiempo, la gente se está olvidando de Dios. Incluso la iglesia se está olvidando de Dios. Hoy hay tanta doctrina que se ha metido en la iglesia y tanta locura. Es porque la iglesia se ha desconectado de Dios. Y al desconectarse de Dios, entonces ya no hay revelación por medio del Espíritu. Y por eso es que empiezan a meter cosas extrañas a la iglesia. Y empieza un lenguaje extraño a meterse en la iglesia. Y es cuando empiezan las herejías, y es cuando empiezan las falsas doctrinas. Cosas que están pasando hoy en muchas congregaciones, porque un día se desconectaron de Dios, y así como el pueblo de Israel, que un día se desconectó de Dios e hizo un becerro para adorarlo, la iglesia en este tiempo se ha desconectado de Dios y corriendo tras esos falsos dioses de falsas doctrinas. Lo que hoy estamos viendo a nivel mundial nos habla a nosotros de las cosas que están por venir. Hemos escuchado una palabra que se ha metido en esos últimos años en nuestro lenguaje, y es el cambio climático. Científicos de todo el mundo hablan acerca de esto, del cambio climático, y hay que hacer algo para detener el cambio climático. La ONU, recordemos que debido a este denominado cambio climático, la ONU ha trazado una hoja de ruta, ha trazado unos lineamientos para contener el cambio climático, y a eso le ha puesto Agenda 2030. Ya lo hemos hablado aquí un montón de veces. El Foro Económico, también preocupado por el cambio climático, ha trazado una hoja de ruta, y a esa hoja de ruta, a ese proyecto, le ha llamado el Gran Reinicio Económico. Todo esto, si tú lo lees en los textos que ellos tienen, suena bonito, suena hermoso, pero no es otra cosa que detrás de todo esto, de estas dos agendas, de estos dos movimientos, no es otra cosa que montar en este mundo un nuevo orden mundial. Detrás de todo esto está el organizar, el poder salir a la luz, o el dejar ya montado el nuevo orden mundial, donde sabemos el máximo líder será el anticristo, el gobierno del anticristo. Usted no quiere creer, y ya eso están trabajando a toda marcha, a toda máquina, para implementarlo a nivel mundial. De hecho,
Le ponen como límite para que esté listo y ejecutado en el 2030. Mi preocupación es que esto no se habla en muchas congregaciones. Y a los pocos que hablamos estos temas, nos tienen como alarmistas, como que estamos medio chiflados. Pero esto está pasando a nivel mundial. Estas cosas están pasando. Y lo más curioso es que está escrito en la palabra de Dios. ¿Y cómo es que la iglesia, viendo lo que está pasando, que además está escrito en la palabra de Dios, no lo quiere entender, no lo quiere comprender y no lo quiere aceptar? ¿Por qué? Porque es una iglesia que en este tiempo se ha vuelto materialista. Pero hay un remanente de Dios todavía que clama, que ora. Hay un remanente de Dios que busca al Señor y que sabe que su venida está cerca. Y tú y yo, hermano, tenemos que hacer parte de ese remanente. Dice ese versículo 25 que habrá angustia de las gentes, que estarán confundidas. Ahora mismo, hermano, hay angustia en la gente, hay depresión ante todo esto que está pasando en la naturaleza. La gente está corriendo. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y la NASA, videos de redes sociales muestran cómo están apareciendo cosas extrañas en el cielo que nunca antes habíamos visto, nunca antes habíamos apreciado. El año anterior, 200 científicos, yo hice este video y aquí está en el canal, usted lo puede buscar, 200 científicos del famoso IPCC, que es el informe que hacen por año los científicos para saber cómo está el cambio climático. 200 científicos de todo el mundo dieron ese informe a la ONU, y el informe es que en los próximos años, si el hombre no cambia su hábito, su estilo de vida, el mundo será irreparable. El mundo será irreparable. Pero este informe no es solamente un informe, viene con una cantidad de cambios a nivel de gobierno, una cantidad de cambios de hábito en tu vida y en mi vida, supuestamente para contener el cambio climático. Pero lo que han dicho expertos es que no se trata sino de nada más y nada menos que entregarle todo a este gobierno mundial que viene, a ese gobierno del anticristo. Y tendremos tiempo para hablar de eso en otras ocasiones. Hay algo extraño también que está pasando en América Latina en estos últimos meses. Hace algunos años lo vimos cuando venezolanos, hermanos venezolanos, millones salieron de su tierra buscando un mejor futuro, y muchos viajaron a Colombia, a Chile, a Argentina, viajaron a México, a Perú, a Paraguay, se extendieron por toda América Latina. ¿Por qué? Querían un mejor futuro, porque en su país no veían esperanza de cambio. Pero ahora está pasando algo en América Latina, y es que miles de colombianos, de peruanos, de chilenos, de argentinos, de República Dominicana, de Puerto Rico, están cruzando el Darién. Y es como una tendencia que se está mostrando ahora, como el sueño de llegar a Estados Unidos. Pero son miles y miles que están ocurriendo. Y desde el año 2021 para acá hay una crisis migratoria a nivel mundial. Estados Unidos, España también ha sido fuertemente afectado por esta crisis migratoria. En todo el mundo la gente se está moviendo. ¿Por qué? Porque en sus países no están viendo esperanza y corren para otros países. El Foro Económico predijo que al 2030 1.000 millones de personas en el mundo serían desplazadas. Y esto
ya empezó. Esto ya está ocurriendo, solo que en los medios de comunicación oficiales no lo muestran. Solo que los medios no lo quieren mostrar, porque para los gobiernos de tu nación y de mi nación, eso es mala publicidad. Entonces los gobiernos se alían con los medios de comunicación y publican solo lo que les interesa, les conviene, y cosa que no daña al presidente de tu nación. Todas esas cosas están pasando. Hay un éxodo hoy de miles de latinos hacia diferentes países. El hombre natural estas cosas las ve y lo que le causa es dolor, depresión, angustia, y termina por quitarse la vida. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, estas cosas las vemos, y entonces, como dice el versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Entonces tú y yo, cuando vemos esto, no nos angustiamos, sino que por el contrario, oramos y buscamos más a Dios, porque sabemos que nuestra redención está a las puertas. Y es por eso, hermanos, que en estos últimos días he tenido como un desespero en mi corazón por despertar a la iglesia. Porque la iglesia hoy está ciega. Y muchos hermanos están ciegos en la prosperidad. Están ciegos en una cantidad de falsas doctrinas que se han metido en la iglesia. En el humanismo. En muchas cosas. Están ciegos y no pueden ver lo que está pasando. Y la iglesia se ha encerrado en una burbuja. En una burbuja. Para no ver más allá de la realidad. Y cuando esto pasa, hay una iglesia falta de conocimiento. Y cuando esto pasa, hay una iglesia que no se prepara para la venida del Señor. Dice la palabra: alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Recordando la venida del Señor. Y cuando hay una iglesia que no recuerda la venida del Señor, cuando hay una iglesia que más toma a Dios por sirviente que ellos servirle a Dios, es una iglesia que hace rato está perdida, desviada. Y duele porque son hermanos nuestros, consiervos. Son hermanos a los que de alguna u otra forma, hermano, tú y yo tenemos que despertarlos. Quizá cayeron en una mala doctrina, o quizá por voluntad propia no quieren ver estas cosas, pero eso está pasando. Y la iglesia de hoy debe entender que estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos días. Y yo por eso, esta semana, a los hermanos de la congregación, y creo que aquí también les he compartido, hermano, la palabra dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Y nos falta fe para poder perseverar hasta el fin. Nos falta fe para poder llegar hasta el final. El COVID a muchos los desvió. ¿Por qué? Porque entonces perdieron a un familiar, y ese dolor del familiar los llevó a apartarse de Dios. A muchos una deuda los llevó a apartarse de Dios. A muchos el tener dificultades personales lo han llevado a apartarse de Dios.
El ser humano tiende a que cualquier cosa que le pasa, tiende a buscar culpables. Y el cristiano, el primer culpable que busca es Dios. ¿Pero por qué pasa esto? Porque históricamente se nos enseñó que vinieras a Cristo y que todos tus problemas serían resueltos. Que vinieras a Dios y ya no ibas a tener problemas porque todo iba a ser color de rosas. Y la gente venía a Dios no porque amara a Dios, sino porque encontrara una solución en los problemas. Y los que me ven a esta hora saben que no estoy mintiendo. Ese fue el mensaje que escuchamos. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, vemos que el apóstol dice, el apóstol Pablo, es necesario que pasemos por pruebas, por dolor, por tribulación. El mismo Señor Jesús lo dijo. Pero el apóstol Pablo, Jesús y los hombres de la fe fueron gente que atravesaron por dificultad, pero hubo algo que los caracterizó, y es que se mantuvieron firmes hasta el día que terminó su vida. Y tú y yo tenemos dos opciones: mantenernos firmes hasta la venida del Señor, o mantenernos firmes hasta que el Señor nos tenga con vida aquí en la tierra. Pero para atrás, hermano, ni para tomar el impulso, dice un dicho. Sigamos adelante amando a Dios. Sigamos buscándole aún en medio del dolor, aún en medio de la crisis, aún en medio de la dificultad. Hermano, no te turbes, no te angusties. Cuando estas cosas comiencen a suceder, que ya están pasando, entonces ¿sabes qué tienes que hacer? Levantar tu cabeza al cielo y decir: mi redención se acerca. Pero ese levantar la cabeza significa tomar postura militar. Erguíos y levantar la cabeza. Erguíos es pararse firme, hermano, y levantar la cabeza, entendiendo que el Señor está cerca. Y gloria a Dios, porque es nuestra esperanza. Mantenernos firmes hasta el día que Él venga a buscarnos, hasta el día que Él venga a levantarnos. No dejes que ninguna mala doctrina, no dejes que nadie te desvíe del Señor. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? Hambre, tribulación, angustia, desnudez. Nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor. Que nada, hermano, te separe del amor de Dios. Mantente firme hasta el final. Vamos a orar en este tiempo. Vamos a orar en este día. Y mientras oramos en este tiempo, allí donde estás, si hoy estás quebrantado por dentro, si en tu corazón hay angustia, hay depresión por lo que está pasando, por algún problema que tienes, entrega eso en las manos de Dios. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo, porque así